para dar comienzo, pues empezaremos lo que son con este módulo 2 de nuestro diplomado y empezamos con la parte de nuestros ingresos grabados. Estos mismos se encuentran fundamentados en el artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual nos indica cuáles son los ingresos acumulables, que en este caso son el arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, el otorgamiento a título oneroso del uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquiera de sus formas. Aquí, sí, si bien, como podemos vislumbrar, la ley sí nos es clara y nos indica que tiene que ser a título oneroso, que quiere decir que hay una retribución económica al celebrar este acto, por lo cual se considera un ingreso grabado. Como hace unos momentos lo comentamos, también tenemos lo que es los contratos que son de comodato, que son a título gratuito. Entonces, esos contratos de comodato no entran de lo que son lo grabado, porque obviamente tiene que haber una contraprestación de forma económica para que se pueda considerar. Ahora bien, también tenemos lo que son los depósitos en garantía. Y estos depósitos en garantía solamente se va a considerar un ingreso acumulable grabado siempre y cuando el arrendador se quede con él o parte de él. En este caso, digamos que no sé, a lo mejor el depósito lo usan para cubrir una parte de lo que es el arrendamiento o rentas que no se hayan pagado o para cubrir, se terminó el contrato de arrendamiento y queda lo que es el depósito en garantía, y ese depósito en garantía se toma una parte para lo que son reparaciones menores, etcétera. Entonces es ahí cuando solamente la parte que se considere de ese depósito la vamos a tener en consideración y va a ser gravable para nuestros ingresos en materia de lo que es el impuesto sobre la renta. Okay. También tenemos lo que son los ingresos exentos. Y bueno, estos ingresos exentos están fundamentados en el artículo 93 del impuesto sobre la renta, en nuestra fracción 18. ¿Y cuáles son esos ingresos acumulables exentos? Pues simple y sencillamente son aquellos que se obtengan por contratos de arrendamiento prorrogados o en el caso de que sean rentas congeladas. En estos casos, como no se está percibiendo como tal el ingreso, es el por qué se considera exento, como el caso de lo que son las rentas congeladas. Digamos que yo, en el contrato de arrendamiento, le congelo o le condono las rentas, entonces durante ese plazo, si bien nuestro contrato va a continuar, pero no se va a estar percibiendo una retribución económica, por lo cual no se va a considerar un ingreso grabado, sin embargo, se considerará un ingreso exento, el cual, pues, tenemos que tener en consideración. Ahora bien, con esto, ya teniendo identificados bien lo que son nuestros ingresos y no, nuestros ingresos, tanto grabados como exentos, pasaremos a lo que son nuestras deducciones. En arrendamiento tenemos dos tipos de deducciones. Las deducciones autorizadas, que son las deducciones comprobables, como normalmente les decimos, o las deducciones opcionales, que es como comúnmente se le conoce como la deducción ciega, ¿no? Ya ahorita vamos a analizar bien este tipo de deducciones y por qué periodos las podemos aplicar y cada cuándo podemos hacer el cambio de un tipo de deducción a otra o si no se puede hacer. En el caso de lo que son las deducciones autorizadas o comprobables, pues bueno, esas vienen en nuestro artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos indica que, bueno, pues uno es el pago predial del año del bien inmueble que se esté arrendando. No puedo yo hacerme deducible el impuesto predial de otro bien inmueble.
tiene que ser forzosamente del bien inmueble del que se está arrendando en este caso. Ujú. Ahora bien, también tenemos lo que son los gastos de mantenimiento. Esos gastos de mantenimiento también se consideran dentro de nuestras deducciones autorizadas, siempre y cuando no sean mejoras al bien inmueble y lo que son consumos de agua. Pero, por ejemplo, digamos que a lo mejor yo estoy haciendo dentro de los gastos de mantenimiento, a lo mejor estoy construyendo otro departamento, otra accesoria dentro del bien inmueble, bueno, pues ahí sí se considera y lo podemos hacer deducible. También dentro de estas son los intereses reales pagados por préstamos para la compra, construcción o mejora del bien inmueble, ¿no? Entonces, si nosotros adquirimos un crédito con el banco para poder comprar otro bien inmueble, hacer una construcción o mejoras, sí lo podemos de igual forma hacer deducible. Otro caso son los sueldos, comisiones, honorarios y respectivas cargas sociales. Estos siempre y cuando sean sin exceder el 10% del total de los ingresos. Si estos exceden más del 10%, solamente se tomará el 10% y el excedente será no deducible. Uh-huh. En este caso, pues igual hay sueldos y salarios. Si digamos, yo tengo varios departamentos y tengo una persona contratada para darle el mantenimiento a dichos bienes inmuebles y la tengo dada de alta en el Seguro Social, obviamente todo su sueldo yo lo puedo hacer deducible de esto. También los honorarios que me cobren por, digamos, por la compra, la construcción o la mejora del bien inmueble a terceros, también esos los puedo hacer deducibles. Por otro lado, también tenemos lo que son las primas de seguro, pero las primas de seguro solamente van a ser deducibles en su totalidad, si es que todo el ejercicio estuvimos tributando en lo que es en este régimen. Si no estuvimos tributando en este régimen, todo el año completo, digamos solamente 6 meses, solamente se sacará la proporción correspondiente a esos 6 meses de la prima de seguro. No se puede deducir lo que es en su totalidad. Y bueno, por último también tenemos lo que son las inversiones en construcciones y estas solamente podrán ser deducidas en un 5%, pero hasta lo que es la declaración anual. Si bien, como podemos apreciar aquí, vienen lo que son nuestras deducciones autorizadas o comprobables, las cuales podemos ejercer durante todo el ejercicio fiscal en el que estemos bajo esta modalidad de deducciones. Uh-huh. Y bueno, también tenemos lo que son los requisitos de las deducciones. Y bueno, los requisitos de las deducciones vienen lo que es en el artículo 147 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y estas es que tienen que ser estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. Si digamos, yo tengo estoy pagando honorarios de dentales, pues obviamente no es estrictamente indispensable para la operación, pero si yo estoy pagando los honorarios de un ingeniero porque me hizo el estudio de suelo, entonces en este caso sí es deducible, siempre y cuando sea referente al bien inmueble que se esté dando en arrendamiento. Si es de otro bien inmueble, no lo podremos hacer deducible. Lo mismo, como les comentaba hace unos momentos, en el caso del predial, solamente es del bien inmueble que se esté dando en arrendamiento. Otra es que solamente se resten una vez. Como tenemos el ejemplo anterior, que solamente se hace hasta la declaración anual. Bueno, esa parte solamente vamos a poder hacer la declaración anual. Si lo intentamos hacerlo, pagos provisionales, pagos mensuales o trimestrales, según sea el caso, pues no la vamos a poder aplicar. Solamente tiene que ser aplicada por una sola ocasión. Otra es que, bueno, que los pagos de los CFDIs o el CFDI no exceda de 2,000 pesos.
siempre y cuando haya sido en efectivo. Si es pagado con cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito o monederos electrónicos, pero que esos monederos electrónicos sean autorizados por el SAT, pueden superar los 2,000 pesos, no hay limitante. Esto es sin mayor problema, pero siempre y cuando sea directamente de cuentas a nombre del contribuyente. Otra es que, bueno, también se encuentren debidamente registrados en contabilidad y que estén efectivamente pagadas dentro de lo que es el ejercicio fiscal. Otra es que se cumplan con las obligaciones que se tienen en materia de lo que es de la ley del impuesto sobre la renta, lo que son el pago de las retenciones y el tero del impuesto de dichas retenciones. Si yo estoy realizando retenciones de sueldos y salarios de un trabajador mío que está en uno de los edificios que yo estoy dando en arrendamiento, tengo que haber pagado lo que es también las retenciones de ese sueldo y salario o, digamos, de los honorarios este, del ingeniero, del abogado que me esté llevando los casos relativos a mis bienes inmuebles. Y bueno, también que en este caso el IVA haya sido trasladado y pagado por separado lo que es en el comprobante fiscal. También tenemos que manifestarlo siempre y cuando el IVA aplique, porque hay casos en los que el IVA se aplica y hay otros casos en los que no aplica, o en su caso, aplican de manera proporcional. Pero bueno, ese tema lo estaremos viendo ya cuando lleguemos a lo que es la parte del IVA. Y por otro lado, también tenemos lo que es la deducción opcional, o mejor conocida como deducción ciega. Esta es mucho más sencilla que la deducción comprobable, porque bueno, aquí solamente nos podemos deducir hasta el 35% de los ingresos que hayamos cobrado. Sí, entonces, aquí sí hay que hacer un estudio de si nos conviene más deducción opcional o deducción comprobable. Hay algunos casos en los que sí conviene, hay algunos casos en los que no. Por eso ahí sí se tiene que hacer un análisis porque pues no todos los contribuyentes son iguales, cada uno tiene sus particularidades, así como el contrato que sí que tiene que ser muy a modo, es digamos que un traje hecho a la medida. Lo mismo también es la forma de buscar qué tipo de deducciones voy a optar, si la comprobable o la ciega. También dentro de lo que son de, lo, de estas deducciones, lo que sí podemos hacer deducible de todos los gastos es el pago del impuesto predial. Obviamente igual que cubriendo con los mismos requisitos de las deducciones, ¿no? Si no cumple con los requisitos de las deducciones anteriormente mencionadas, pues no será lo que es deducible para lo que es la determinación de lo que es nuestro impuesto sobre la renta. Ahora bien, tratándose en el caso de subarrendamiento, solamente se podrá deducir el importe de las rentas que se pague que pague el arrendatario al arrendador. Por la otra parte, que no nos paguen, no lo podemos hacer deducible, siempre y cuando, en el caso que estemos en la figura de subarrendador. Entonces también hay que tener como que cuidado de esa parte, porque si a mí me están arrendando todo un bien completo, pero ese yo le estoy dando en subarrendamiento a otras 5 personas, pues bueno, yo solamente me voy a poder hacer deducible la parte que corresponde a lo que yo esté arrendando. Si solamente yo puedo dar un arrendamiento a 5 personas, pero estoy arrendando solamente a 3, solamente podrá ser deducible la parte proporcional que corresponde lo que es al subarrendamiento de las 3 partes que estoy arrendando. Ahora también tenemos de que cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble
u otorgue el uso o goce temporal de manera gratuita, no se va a poder deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial. Esto es muy similar al punto anterior del subarrendamiento, ¿no? Que si, digamos, yo estoy rentando varios departamentos en mi casa y en esa misma casa yo vivo, bueno, pues la parte en la que yo vivo, pues no la voy a poder hacer deducible, o si estoy dando como dato uno de los departamentos, eso tampoco lo voy a poder hacer deducible, para que, bueno, también ahí tengan muy en cuenta estos aspectos, porque pues hay veces que luego de forma indebida, digamos que esa parte no deducible la estamos haciendo deducible. Por lo cual, sí es importante cumplir con todos esos aspectos. Y bueno, ¿cómo vamos a determinar esa parte proporcional de si es deducible y no es deducible? Esto es en función a los metros cuadrados de la construcción, no del bien inmueble en general, sino de la construcción que se está dando en arrendamiento y que esté ocupada. Entonces, ahí sí hay que tener igual cuidado, esa parte sí hay que checar cuántos metros cuadrados de construcción son del bien inmueble, y de esos metros cuadrados que de bien inmueble en construcción, hay que checar cuánto sí es deducible y cuánto no es deducible. Y esto mismo pasa cuando el subarrendamiento se esté dando, igual lo que es la parte de que se está dando a título gratuito, o también que está arrendando y se queda una parte y lo demás lo está subarrendando, también aplican los dos puntos anteriores que pues estábamos comentando. Y bueno, en el caso cuando el uso o goce temporal del bien inmueble no se haya otorgado por todo el ejercicio fiscal completo, pues las deducciones solamente se aplicarán por el periodo que haya estado en arrendamiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si yo empecé a rentar a partir del mes de mayo, pues a partir del mes de mayo yo puedo empezar a hacer deducibles los gastos que tenga yo contemplados, bueno, más bien que haya yo realizado, siempre y cuando también estas deducciones hayan cumplido con los requisitos de lo que son las deducciones. Uh-huh. Un segundito. Okay. Ahora bien, pasemos a lo que es la parte de los ingresos acumulables, pero bueno, ya de una forma un poco más práctica. Aquí les traigo un pequeño ejemplo. De todas maneras, si en este ejemplo no les queda muy claro, siéntanse en la libertad de manifestárnoslo, y si quieren que hagamos algún otro ejercicio, lo podemos hacer sin mayor problema, tanto en ISR como en IVA podemos hacer otros ejercicios, e inclusive pues también podemos checar igual, ¿por qué no?, la parte de un papel de trabajo para que también estén checando estas partes y les quede muy claro todo esto, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos, como bien les comentaba, dos ejemplos, ¿no? En el caso de que se apliquen las deducciones comprobables, los ingresos acumulables se determinarán conforme al siguiente procedimiento, que son los ingresos en el ejercicio casa, habitación o local comercial, menos nuestras deducciones autorizadas, y eso nos va a dar nuestra base para el cálculo de ISR. En este caso tenemos que nuestros ingresos fueron de 500,000 pesos, nuestras deducciones autorizadas que reunieron nuestros requisitos para ser deducibles fueron de 150,000 pesos, y por ende traemos una base para el cálculo del impuesto sobre la renta de 350,000 pesos. Ahora bien, en el caso de que optemos por aplicar la deducción opcional o la deducción ciega, los ingresos acumulables se determinan conforme al procedimiento siguiente, que son los ingresos por rentas en el ejercicio igual, casa, habitación y local comercial, 500,000 pesos, el porcentaje de deducción que es el 135, diré el 35%, perdón,
y eso nos da como unas deducciones de 175,000 pesos, más el impuesto predial que corresponde del bien inmueble que estuvimos dando en arrendamiento, que es de 1,500 pesos, nos da un total de 176,500 pesos de deducciones. Y bueno, nuestros ingresos de 500,000 menos las deducciones son de 176,500, traemos una base de 323,500 pesos. Si bien aquí con este pequeño ejemplo podemos ya un poco vislumbrar cómo es que nos va impactando el impuesto, pero también tenemos que tener en consideración de que si a lo mejor yo compré otro bien inmueble o ya el bien inmueble yo ya lo tenía comprado, ya estaba a mi nombre, y empecé a construir más departamentos, pues bueno, ahí es donde influye mucho estos aspectos donde tenemos que tener en cuenta bien qué tipo de deducción nos conviene, si es la autorizada o la opcional. Ahora bien, también tenemos lo que es la parte de la PTU. Si bien en, en lo que es en la ley, en la parte de lo que es arrendamiento de bienes inmuebles, no nos manifiesta como tal expresamente de que se tenga que determinar lo que es la PTU. Bueno, esto siempre y cuando tengamos trabajadores, pues bueno, también sí tenemos que lo que es en la Constitución, sí nos hace mención de ello, y por ende, digo, si tenemos trabajadores, pues obviamente tenemos que tener participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Y pues bueno, también entonces en esto, partiendo de ello, es donde tendríamos que optar por lo que es sacar nuestro 10% de nuestra utilidad para poder, en determinado caso, hacer nuestra distribución de PTU. Obviamente aquí también influye mucho el procedimiento que hayamos tomado para determinar el impuesto mediante nuestras deducciones, si es ciega o en dado caso es deducción comprobable. Ahora bien, en el caso de que tengamos pérdida, o en este caso, conforme al artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deducciones superiores a los ingresos, el artículo 195 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos hace la siguiente mención. Cuando en el año calendario las deducciones del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sean superiores a los ingresos de arrendamiento, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba de acumular en la declaración anual correspondiente a ese mismo año, exceptuando de sueldos y salarios y actividad empresarial y servicios profesionales. Si digamos que tenemos, aparte de arrendamiento, otros regímenes fiscales, solamente lo vamos a poder aplicar lo que es para el régimen de arrendamiento, para sueldos y salarios, actividad empresarial y servicios profesionales, no será no los podremos aplicar para esos otros regímenes, solamente lo que es para lo que es el régimen de arrendamiento. Ahora bien, como lo veníamos comentando hace unos minutos, tenemos opción de hacer el cambio de lo que son de deducciones comprobables a opcionales. Esto conforme al artículo 196 del impuesto sobre la renta, el cual nos indica que lo que son las personas físicas que opten por efectuar la deducción opcional, lo deberán hacer por todos los bienes inmuebles que otorgue el uso o goce temporal, incluso por aquellos en los que se encuentren como copropietarios, a más tardar en la fecha que se presente la primera declaración provisional que corresponda al año calendario. En este caso estamos hablando enero o marzo según corresponda. Enero, si estamos realizando
lo que son declaraciones de forma mensual y en marzo en el caso de que sean de forma trimestral. También eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando aplica lo que es presentar declaraciones de forma mensual y cuando aplican lo que es de forma trimestral. Y bueno, continuando, esta no podrá variarse en el año pudiendo cambiar la opción al presentar, y solamente se va a poder cambiar la opción al presentar lo que es la declaración anual. Si ejercieron la opción de deducir sin comprobantes, llamémoslo opcional o ciega, podrá cambiar a la opción al presentar la declaración anual. Entonces, solamente hasta la declaración anual es cuando podemos hacer el cambio de una de estas dos tipos de deducciones, ya sea comprobable o la deducción ciega, ¿no? Entonces, sí hay que tener bien en cuenta esa parte que no las podemos andar mezclando o cambiando de que en enero sí me conviene deducción ciega, pero en abril me conviene deducción autorizada. No, 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 es la misma durante todo el ejercicio fiscal. Y hasta la declaración anual es cuando podemos hacer el cambio. Entonces sí hay que tener esa perspectiva y sí si tú eres contador y estás checando con tu cliente estos aspectos, entonces sí acercarte a tu cliente y pregúntale, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Si vas a comprar otro bien inmueble o demás, o tienes operaciones fuertes, vamos a checarlo para hacer una planeación y determinar al final del ejercicio cuál de las dos opciones nos conviene más, a lo mejor ya sea tanto en pagos provisionales o en declaración anual, ¿no? Aquí sí hay que hacer números como el pequeño ejercicio que hicimos hace unos momentos y bueno, pues también tener pues en cuenta que esto aplica para todos los bienes inmuebles que tengamos, ¿no? Si tenemos 5 bienes inmuebles y todos están en arrendamiento, pues eso aplica para los 5, no es nada más de que en 4 bienes inmuebles me conviene deducción opcional y en los otros y en el otro me conviene comprobable. No, es igual, para todos parejo y durante lo que es todo el ejercicio. Y bueno, también tenemos lo que son las partes de lo que son las obligaciones, digamos, las obligaciones generales que se tienen en el régimen de arrendamiento, y bueno, es presentar pagos provisionales de conformidad del artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, aquí es lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Digamos que la regla general es realizarlo de manera mensual, pero también tenemos otra opción que es de forma trimestral. Y esto es aplicable siempre y cuando en el año anterior no se hayan superado más de 10 UMAS elevadas al mes. Estamos hablando de que no se hayan obtenido ingresos superiores, en este caso para 2025, 34,394,56 de ingresos. Solamente en esos casos es cuando se puede presentar de forma trimestral. Pero aún así, aunque tengamos esto, nosotros igual podemos seguir optando por presentarla mensualmente, porque digamos a lo mejor el cliente dice, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero mi declaración mensual, mes con mes, no me importa esta facilidad administrativa, yo lo quiero mes con mes, lo podemos hacer mes con mes y realmente igual no hay gran problema. Y pues bueno, aquí sí, como podemos ver, sí tenemos que checar mucho esas ciertas partes de lo que son también los ingresos, ¿no? Si es cuando nos aplica de forma mensual y de forma trimestral. Otras de las obligaciones generales que sí o sí tenemos igual que dar cumplimiento, pues son las retenciones, ¿no? A lo que son que las personas morales no realicen retenciones, ¿no? En este caso ya sea tanto de ISR o de IVA, ¿no? Y pues en caso de ISR, la persona moral está obligada a retener el 10% del monto de la renta. Esta retención es un pago provisional para el arrendador. Y en materia de IVA, la persona moral debe de retener las 2/3 partes del IVA, es decir, el
10,66,7%, ¿no? Entonces, también aquí hay que tener en cuenta esa parte de las retenciones, misma la cual debe de venir plasmada en nuestro CFDI. Y recordemos de que si no vienen igual plasmadas estas retenciones en nuestro CFDI, pues tenemos un CFDI con errores y eso nos puede llevar en determinado momento a ser susceptibles al pago de una multa por tener CFDIs con errores y no cancelarlos y corregirlos. Entonces también aquí sí, ojo, si estamos realizando operaciones con persona, si eres persona física y estás realizando operaciones con persona moral, debes de tener en consideración esta parte. Un pequeño detalle que se me pasó a agregar aquí en esta lámina es que en el caso de que tú seas reciclo, persona física reciclo, y le estés dando en arrendamiento a una persona moral, pues bueno, la retención no es del 10%. Eso ahorita igual lo vamos a ver un poquito más adelante, de cuánto es la retención que tenemos, pero es menor. Entonces, para que también ahí tengan considerado ese pequeño aspecto. Y bueno, pues también tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual en lo que es abril del siguiente año. Digamos, ahorita 2025, pues nuestra declaración anual la tenemos que presentar en abril de lo que es 2026. Y pues, en este caso tenemos que acumular los ingresos de arrendamiento y demás ingresos que se hayan tenido o se puedan tener, digamos, por el régimen de sueldos y salarios, intereses, entre otros regímenes. Ahí es donde acumulamos todos para presentarlos en nuestra declaración anual. Eso de conformidad con el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, otras de las obligaciones es que, bueno, pues se debe de estar inscrito al RFC y en caso de que sea aplicable al padrón de lo que es actividades vulnerables, ¿no? Porque en cuestiones de en materia de prevención del lavado de dinero, tenemos que presentar declaraciones, lo que es una informativa o un informe, el cual están sujetos a lo que es por la cantidad de arrendamiento que se haya percibido. Entonces ahí se tienen que tener más controles de los que ya hemos venido mencionando. Entonces aquí sí hay que tener de igual forma en cuenta estos aspectos para poder cubrir cabalmente con esta obligación. Igual, de hecho, en lo que es este diplomado más adelante, vamos a ver justo lo que es materia de prevención de lavado de dinero y cómo es cuando nos aplica hacer el informe o solamente la identificación de lo que es cuando estamos, de lo que es la actividad vulnerable. Otra de las obligaciones es llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento y también conforme al Código de Comercio. Si bien el Código Fiscal de la Federación nos hace mención de la contabilidad, pero esta es para efectos fiscales, también no perdamos en cuenta que tenemos el Código de Comercio, el cual también nos hace obligación a cumplir con la parte de llevar lo que es la contabilidad. Otra de nuestras obligaciones que tenemos, bueno, pues es expedir los CFDIs, ¿no? Y como bien lo comentábamos anteriormente, es que este CFDI igual cuente con las retenciones respectivas, esto siempre y cuando apliquen, ¿no? Porque, bueno, si no aplican o si son, digamos, a lo mejor puede aplicar para en materia de ISR la retención, pero a lo mejor para IVA puede ser que no aplique, entonces hay que tener en consideración igual esas partes, ¿no? De lo que son las retenciones y también el desglose de lo que son los impuestos. Igual lo que es presentar nuestras declaraciones de ISR, de IVA, y bueno, en caso de que, del IVA, en caso de que aplique, porque bueno, también tenemos actos o actividades exentos, y también tenemos lo que es nuestras declaraciones informativas, que es
la DIOT y los informes o la identificación de prevención de lavado de dinero. Y bueno, también tenemos otra obligación que es el informar las contraprestaciones recibidas en efectivo, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a los 100,000 pesos, ¿no? Esto de conformidad con artículo 112 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, mismo el cual nos establece cuáles son las reglas de presentación de esto, pero pues también eso igual no, por lo que es en cuestión de prevención del lavado de dinero, nos limita también esta parte. Entonces también hay que tener en cuenta este aspecto y nunca perder de vista lo que es la parte de prevención del lavado de dinero, porque van encaminadas, van de la mano, son muy paralelos, entonces todo esto va, como les comento, va de forma paralela, entonces sí hay que también tenerlo en consideración. Y bueno, también tenemos lo que son facilidades administrativas. En este caso, dentro de las facilidades administrativas que tenemos en lo que es en el régimen de arrendamiento, es que las personas físicas que tributen conforme a sueldos y salarios, actividad empresarial y servicios profesionales, entre ellos se considera el arrendamiento, que los ingresos totales del año anterior no hayan excedido de 4 millones o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos no vayan a exceder la parte proporcional de los 4 millones en caso de que pues, hayan empezado a tributar en X mes, ahí igual hay que sacar la proporción, pues quedamos eximidos de lo que es del envío de la contabilidad electrónica, conforme que está bien establecida conforme al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, y de presentar lo que es la DIOT. Entonces aquí sí, digamos que pues en este caso nos podemos librar del envío de la DIOT como también del envío de la contabilidad electrónica. Ahora, cabe mencionar que una cosa es el envío de la contabilidad para efectos fiscales conforme al Código Fiscal de la Federación y otra cosa es no llevar la contabilidad. Una cosa es el envío y otra cosa es llevar contabilidad. Entonces, no nos confundamos ahí porque sí es importante que independientemente de que no quedemos eximidos del envío de la contabilidad, eso no nos quita la obligación de llevar la contabilidad. Y recordemos que, bueno, uno de los requisitos para poder hacer deducibles nuestros gastos es que estén registrados en contabilidad. Entonces, ahí también hay que cuidar este pequeño detallito que muchas veces lo dejamos pasar por alto, ¿no? Porque decimos, no envío contabilidad, pues no llevo contabilidad, pero pues recordemos que pues también el Código de Comercio pues nos obliga a lo que es a llevar la parte de lo que es la parte de lo que es llevar la contabilidad electrónica, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista lo que es esa pequeña parte, ¿no? Y bueno, aquí les tenemos igual un ejemplo de lo que son el pago provisional de forma mensual. Igual también vamos a verlo tanto con deducciones autorizadas como con opcionales, ¿no? Entonces, aquí estamos manifestando que, bueno, se previeron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Y bueno, pues aquí también les estamos agregando otra parte, ¿no? Que los arrendamientos fueron de locales comerciales otorgados a personas morales, por lo cual estamos obligados a lo que es tener la retención de ISR y de IVA, ¿no? En todos los meses tuvimos 40,000 de ingresos, el IVA cobrado que fue de 6,400, la retención de 4,000 pesos de ISR, retención de IVA de 4,200
67, y bueno, lo que son nuestras respectivas deducciones autorizadas con su respectivo IVA. Ahora bien, tomando los datos de uno de los meses anteriores, aplicando lo que son deducciones autorizadas, tenemos que fueron ingresos de 40,000 pesos, menos deducciones autorizadas de 32,800, tenemos un impuesto marginal de 7,200, que es nuestra base para lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta. Y bueno, ya que hacemos lo que es la determinación de nuestro cálculo del impuesto sobre la renta, al final nos sale un impuesto causado de 1,472 pesos, pero como traíamos una retención de persona moral de 4,000 pesos, pues al final nos sale a pagar 0 pesos, ¿no? Ahora bien, el mismo mes, pero considerando lo que son las deducciones opcionales, igual, nuestros 40,000 pesos de ingresos, nuestra tasa de deducción opcional de 35%, nos da una deducción opcional de 14,000 pesos. A esos 14,000 pesos le vamos a adicionar el impuesto predial de 2,300, lo cual nos lleva a unas deducciones de 16,300, teniendo una base de 23,700, y haciendo nuestro cálculo de determinación del impuesto, nos sale a pagar 3,267 pesos menos la retención de 4,000 pesos. De igual forma, nos sale a pagar menos. Y pues bueno, aquí ya vemos ya más claro lo que es la parte del impuesto causado, ¿no? Que si bien en el ejemplo, en deducciones autorizadas traíamos solamente a pagar 1,472 pesos, en deducción opcional traemos 3,267,49. Entonces, sí es un poco más gravoso conforme a este ejemplo, pero de igual forma, como les hacemos mención, ¿no? Sí hay que tener en consideración, igual qué tipos de gastos se está realizando, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, digo, en este caso ya no combino la deducción opcional, combino más la deducción autorizada. Entonces sí hay que ver cómo nos va afectando esta parte, ¿no? Principalmente lo que es la base para el pago del impuesto es lo que va a ir determinando qué es lo que nos va a beneficiar al final del ejercicio, ¿no? Y pues bueno, también traemos lo que es el régimen simplificado de confianza, en este caso lo que es considerando para arrendamiento, de esto de conformidad con los artículos 113 al 113J de la ley del impuesto sobre la renta, dentro de los cuales nos dice que cuáles son los requisitos para optar. Es personas físicas con arrendamiento y otras actividades compatibles como empresariales y profesionales. Uno de los ingresos que no son o de las cláusulas que te excluyen de ser reciclo, es que formes parte de una persona, que seas integrante de una persona moral o socio de una persona moral. Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, porque al final sí nos va a determinar mucho. Porque pudiera ser que a lo mejor, digo, mm, no rebaso los 3,5 millones de pesos al año, pero tengo dividendos, entonces no puede entrar en reciclo. Pero digo, no, no tengo dividendos, pero tengo 4 millones de ingresos, pues tampoco puede entrar en reciclo, ¿no? Entonces, sí hay que checar estas partes de lo que son los requisitos, porque de ello puede influir mucho también cómo se esté pagando el impuesto sobre la renta, si es que podemos ser reciclo, ¿no? Del régimen simplificado de confianza. Entonces, también hay que checar esa parte y también hacer un análisis, una comparativa, inclusive, ¿por qué no? De los tres, para ver cuál nos conviene, ¿no? Y digo de los tres porque reciclo, régimen de arrendamiento en sus dos vertientes de la deducción, ya sea ciega o comprobable, ¿no?
porque pues bueno, aquí sí lo que es la mecánica de la determinación del impuesto sobre la renta, pues cambia lo que es bastante, ¿no? Porque lo que es la tasa de mensual del ISR en reciclo va del 1% al 2,5% del total de los ingresos. Esto aquí no hay deducción aplicable alguna, entonces sí hay que tener en consideración esa parte, ¿no? Que si bien no tenemos acceso a ningún tipo de deducciones, pero bueno, solamente podemos pagar del 1 al 2,5% del impuesto sobre la renta, ¿no? Lo cual sí es pues bastante considerable si es que tenemos montos muy elevados y muy pocas deducciones, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos de que pues, en unas láminas atrás que no habíamos incluido, pero aquí lo tenemos incluido, es el arrendamiento cuando se realiza a persona moral. Siempre y cuando estemos en reciclo, pues bueno, la persona moral nos va a hacer una retención del 1,25%. Entonces, pues hay igual una gran diferencia del 10% de retención al 1,25, ¿no? Entonces también ahí hay que checar esas pequeñas partes, ¿no? Y pues como lo estábamos comentando, sí hay que tener una, un análisis de lo que es de la convivencia, si puedo tener mis ingresos de arrendamiento en reciclo o no, si es compatible con otras actividades o regímenes, y también de que si formo parte de una persona moral o si estoy dentro, rebasando los 3,5 millones, ¿no? Entonces ahí sí hay que hacer ese pequeño análisis para lo que es considerar todas esas partes, ¿no? Y pues bueno, aquí ya les traemos igual otro pequeño ejemplo, pero ya lo que es de arrendamiento contra reciclo, ¿no? De igual forma, si quieren que hagamos otros ejemplos, los podemos hacer. No hay mayor problema al respecto. Y bueno, aquí el planteamiento del ejercicio es una persona física que obtiene ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, desea saber si le conviene optar tributar en reciclo a partir del 1 de septiembre de 2025. Y bueno, pues los datos son los siguientes. Ingresos cobrados por el arrendamiento de bienes inmuebles de agosto de 2025, rentas de local comercial a persona moral, 60,000 pesos de ingresos, IVA de 9,600, retención de ISR de 6,000, retención de ISR de reciclo de 750 y retención de IVA de 6,400. Y también tenemos ingresos por lo que es arrendamiento de casa habitación a persona física. Y bueno, pues aquí solamente traemos 85,000 pesos de ingresos y en todos los demás rubros traemos cero. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que es casa habitación en materia de IVA, no, siempre y cuando no esté amueblado el bien inmueble, pues no se va a pagar IVA, ¿no? Entonces sí hay que tener eso. De todas maneras, más adelante, ya cuando entremos bien en materia de IVA, lo vamos a ver a más detalle, pero bueno, esa es la explicación breve y rápida de por qué tenemos en cuestión de IVA a todo cero. Y pues retenciones de ISR no hay porque solamente es cuando se tiene operación con persona moral. Y bueno, aquí ya traemos los datos ya para lo que es la determinación del impuesto, conforme, digo, bueno, el cálculo del impuesto ya conforme a los datos que tenemos en la lámina anterior, para lo que es determinar el ISR por arrendamiento de bienes inmuebles con deducciones comprobables, que son 145,000 de ingresos, deducciones autorizadas de 36,500, tenemos una base gravable de 108,500, un ISR causado de 27,307, una retención de persona moral de 9,600 y al final tenemos un ISR a pagar de 17,707 pesos. Ahora, con estos mismos datos, veamos la determinación, pero para lo que es
con deducción opcional. Igual traemos nuestros ingresos de 145,000, deducción opcional del 35% que son 50,750. A esos 50,000 le sumamos nuestro impuesto predial de 2,300, traemos un total de deducciones de 53,050 pesos, lo cual nos da una base gravable de 91,950 pesos, y tenemos un ISR causado de 22,052 pesos, menos la retención de 9,600 de la persona moral, traemos un impuesto a pagar de 12,452 pesos. Y ahora, con estos mismos datos, pero ya aplicándolos lo que es en reciclo, pues traemos nuestros 145,000 de ingresos, a los cuales le aplicamos nuestra tabla mensual de ISR, que es el 2%, traemos un ISR causado de 2,900 y un ISR retenido de persona moral de 750, dándonos un ISR a pagar de 2,150 pesos. Y pues bueno, aquí ya traemos lo que es la comparativa de estos tres cálculos, ¿no? Con deducciones comprobables, con deducciones opcionales, y en el caso de reciclo. Aquí sí es como les comento, ¿no? Hay que hacer el análisis de los tres supuestos para ver cuál nos conviene, ¿no? En este caso, pues, no hay duda que, pues, bueno, reciclo sí o sí es la opción más viable para esta persona física, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sí hay que hacer un análisis para poder llegar a estas cifras y poder así determinar bien qué es lo que más nos conviene, ¿no? Ahora también traemos otro punto, que son los ingresos en copropiedad. También estos ingresos en copropiedad, lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 145, no los considera. Y pues igual nos dice, ¿sabes qué? Si tú tienes ingresos que se derivan de una copropiedad, los pagos provisionales y del ejercicio deben de ser presentados por un representante en común que los copropietarios hayan designado. Este representante en común o que declare por los copropietarios, puede ser inclusive también alguno de los copropietarios. Obviamente debe de haber un documento legal en el cual los esté representando. Y obviamente, pues, también debe de haber un documento en el cual manifieste donde qué parte le corresponde en metros cuadrados del bien inmueble a cada copropietario, ¿no? Entonces, hay que tener también en consideración esa parte de que si hay ingresos en copropiedad, pues bueno, si yo tengo el 20%, Luis tiene el 60% y Juan tiene el 25%, pues a cada uno vamos a tener esos ingresos en función a la proporcionalidad que traemos de lo que es de la totalidad del bien inmueble que se está arrendando en copropiedad. Y bueno, pues también se está lo que es obligado, se cumplen las mismas obligaciones que cuando no estás en copropiedad, lo que es llevar tu contabilidad, expedir tus CFDIs con sus retenciones, hacer la inscripción en el RFC, presentar las declaraciones de cada uno. Ahora, cabe mencionar que también la responsabilidad al final recae entre cada copropietario. Si el representante en común declara de forma errónea, a mí me declara con el 50% y a Luis y a Juan cada uno con el 25%, pues bueno, ahí yo me hago responsable, aunque el representante en común haya declarado mal, pues yo también me hago responsable por haber presentado una declaración con datos erróneos, ¿no? Y recordemos que pues eso también pues nos lleva a lo que es a tener multas, ¿no?
Y bueno, pues como estábamos comentando, ¿no? Los ingresos obtenidos en copropiedad se deben de dividir de forma proporcional según corresponda entre los integrantes de la copropiedad y, y cada uno de ellos presentar sus pagos provisionales y la declaración anual. O sea, esto no nos exime a nosotros de copropietarios de presentar nuestra declaración, pero el representante común debe de presentar igual la declaración en donde manifiesta todo eso. De hecho, él acumula la totalidad de los ingresos y en un apartado él va agregando, ¿sabes qué? Juan fue tanto de ingresos, Luis fue tanto de ingresos, Sergio fue tanto de ingresos, ¿no? Ahora, si se opta por lo que es la deducción ciega, pues igual también lo debemos de tomar en proporción a los ingresos que nos corresponde a cada uno, de igual y del predial, de igual la parte proporcional que nos corresponde de cada uno, ¿no? Entonces sí hay que tener esa parte, ¿no? Tanto lo que es igual, dividir lo que es en partes proporcionales, la parte de los ingresos, y lo mismo aplica lo que es para la parte de las deducciones. En el caso de personas físicas, actividad empresarial o servicios profesionales, pues también podemos aplicar lo que son las deducciones personales. Estas, cabe mencionar que no aplican para aquellos que son régimen simplificado de confianza, porque ellos no tienen derecho a ningún tipo de deducción. Entonces hay que tener en consideración también eso para lo que es el cálculo de nuestra declaración anual, ¿no? Y pues bueno, tenemos lo que son las deducciones personales, que son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos funerales, donativos, aportaciones al SAR, pago de primas de gastos de seguros médicos, el impuesto local, transportación obligatoria escolar de nuestros hijos e intereses reales por créditos hipotecarios. Y bueno, estas deducciones personales las podemos realizar hasta un monto máximo de 5 veces la UMA anual o el 15% del total de los ingresos. De estos dos, el que sea menor es el que se va a ocupar para lo que son nuestras deducciones personales. También traemos lo que es la parte de lo que son los pagos de las colegiaturas, esto en los diferentes niveles académicos, que solamente es hasta bachillerato o su equivalente, posteriores ya no aplican, ¿no? Entonces sí hay que considerar también esta parte, si tienen hijos y pueden aplicar esta parte de lo que son los pagos de colegiaturas, de igual forma los pueden aplicar. Cabe mencionar que, pues bueno, a este CFDI que les emitan las instituciones educativas, debe de traer un complemento, que es el complemento del concepto de instituciones educativas privadas, ¿no? Para que pues también ahí tengan en consideración esta parte y bueno, que pues estos, al igual que las demás deducciones, tienen que ser pagadas con tarjeta de crédito, débito, a nombre de lo que es el contribuyente, ¿no? En este caso del papá o la mamá. Y bueno, pues también ya aquí traemos lo que es la determinación de nuestro ISR anual en este caso, que es los ingresos acumulados por salarios, actividad empresarial, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y de los demás ingresos van a ser el total de nuestros ingresos acumulables. Entonces, si tuvimos ingresos por cualquiera de todos estos regímenes, los debemos de acumular en su totalidad, menos nuestras deducciones personales y pues eso nos va a dar nuestra base gravable. Y bueno, ya teniendo lo que es nuestra base gravable, le vamos a aplicar lo que es la tarifa de lo que es el artículo 152 para tener nuestro ISR anual.
y en caso de que, pues, bueno, ahorita ya no aplica, pero pues, el subsidio para el empleo, menos, bueno, menos el subsidio para el empleo, igual, nuestro ISR causado, a eso le vamos a disminuir nuestros pagos provisionales, nuestro ISR pagado en el extranjero, si es que hubo, y el ISR acreditable por dividendos. Y al final vamos a tener nuestra determinación, ya sea ISR a cargo o ISR a favor. En caso de que tengamos ISR, ya sea a cargo, podemos optar por pagar este impuesto en parcialidades, que pueden ser hasta 6 parcialidades. Ujú. Esto de conformidad con el artículo 150, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.17.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. Bueno, esto fue para lo que fue la declaración de 2024. Esperemos esta misma regla usualmente no cambian, sigue siendo el mismo, por lo regular, no tiende a cambiar el numeral. Entonces, esperando que salga nuestra resolución miscelánea fiscal. Ay, mm, para que salga miscelánea fiscal para el ejercicio de 2026, ahí ya nos va igual a manifestar estos aspectos. Ujú. Entonces, aquí sí tenemos igual que tener en cuenta, ¿no? Si vamos a pagar la totalidad del impuesto en esa excepción, digo, pues no, no hay problema, pero si optamos por lo que es pagarlo en parcialidades, tenemos una condición que es para poder acceder lo que es a este beneficio, es que se debe de presentar la declaración en tiempo y forma. En este caso, que es presentarla en el mes de abril de personas físicas y hacer el pago de todas y cada una de las parcialidades. Si en determinado momento no pagamos una parcialidad, pues bueno, la autoridad fiscal nos puede requerir la totalidad del pago. Entonces hay que tener en cuenta eso. O también si se nos llega a pasar una parcialidad, podemos solicitar al SAT que nos envíe una nueva línea de captura, te la mandan, la pagas, y pues hay veces que sí, el SAT te dice, ok, sí, no hay problema, me lo terminaste pagando, aunque pues con una diferente línea de captura, pero me pagaste todo el impuesto, no hay problema, pues sí procedió tu pago en parcialidades, ¿no? Y por otro lado traemos también lo que es la parte de los saldos a favor. Y pues en este caso, cuando obtengamos lo que es un saldo a favor, pues este se puede optar por solicitar la devolución o en su caso compensarlo, pero al presentar nuestra declaración anual, sí debemos de manifestar de que vamos a optar por compensarlo o en su caso por solicitar la devolución. Y pues bueno, las devoluciones de saldo a favor pueden entrar en automático siempre y cuando haya sido presentada a más tardar el 31 de julio del año. Y si fue posterior, pues bueno, tendremos que hacerlo de forma manual la solicitud de saldo a favor. O si optamos por compensarlo, pues bueno, lo podemos ir compensando en, en los pagos provisionales posteriores, ¿no? Y pues con esto estaríamos cerrando la primera parte de nuestro segundo módulo.